Bueno, muy bien. Vamos a estar reflexionando sobre un tema que quería compartir con ustedes. Y el título del mensaje de hoy eh, es el siguiente: ¿Nosotros o las piedras? Y vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas 19. Los invito a que leamos en el Evangelio de Lucas capítulo 19. Vamos a ver eh, dos pasajes que están Pues yo lo puedo. interrelacionados, a pesar de que en realidad no... Lucas 19. Arturo, ¿podés silenciarte ahí? Porque veo que está prendido la camarita ahí, no me había dado cuenta, perdón. Gracias. Bueno, les decía Lucas 19, em, a partir del versículo 11, vamos a leer el primer pasaje. Son dos pasajes interrelacionados, pero que en realidad a veces los vemos como muy separados, ¿no? Dice así, versículo 11 del capítulo 19 de Lucas. Voy a leer en la versión Dios habla hoy. La gente estaba oyendo a Jesús decir estas cosas y él les contó una parábola, porque ya estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a llegar enseguida. Les dijo, había un hombre de la nobleza que se fue lejos a otro país para ser nombrado rey y regresar. Antes de salir llamó a 10 de sus empleados, entregó a cada uno de ellos una gran cantidad de dinero y les dijo, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero la gente de su país le odiaba y mandaron tras él una comisión encargada de decir, no queremos que este hombre sea nuestro rey. Pero él fue nombrado rey y regresó a su país. Cuando llegó, mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero para saber cuánto había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo, Señor, su dinero ha producido 10 veces más. El rey le contestó, muy bien, eres un buen empleado. Ya que fuiste fiel en lo poco, te hago gobernador de 10 pueblos. Se presentó otro y dijo, Señor, su dinero ha producido 5 veces más. También a éste le contestó, tú serás gobernador de 5 pueblos. Pero otro se presentó diciendo, Señor, aquí está su dinero. Lo guardé en un pañuelo, pues tuve miedo de usted, porque usted es un hombre duro que recoge lo que no puso y cosecha donde no sembró. Entonces le dijo al rey, empleado malo, con tus propias palabras te juzgo. Si sabías que soy un hombre duro, que recojo lo que no puse y cosecho donde no sembré, ¿por qué no llevaste mi dinero al banco para devolvérmelo con los intereses a mi regreso a casa? Y dijo a los que estaban allí, quítenle el dinero y dénselo al que ganó 10 veces más. Ellos le dijeron, Señor, pero si él ya tiene 10 veces más. El rey contestó, pues les digo que al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y en cuanto a mis enemigos que no querían tenerme por rey, tráiganlos acá y mátenlos en mi presencia. Hasta acá esta parábola que Jesús cuenta, y decíamos, es la primera historia de estas dos que vamos a ver. Acá es una parábola que Jesús estaba enseñando. Las parábolas son historias ficticias, digamos que tienen la finalidad de explicar simbólicamente alguna verdad. Jesús enseñaba mucho con estas parábolas y acá habla de este rey que no es aceptado al principio, pero una vez que es finalmente aceptado como tal, anteriormente le había dado a sus empleados y sus súbditos que pudieran mantenerse fieles a él en lo poco y algunos hicieron producir lo que les fue dado y otros no. Lo interesante es que después de esto pasa algo en la vida de Jesús, porque esto es una historia que Jesús cuenta en un contexto. Anteriormente había estado hablando, por ejemplo, de cómo se acercó a Saqueo, le dijo para ir a su casa, Saqueo era un cobrador de impuestos, eh, s- comió con él y Saqueo se arrepintió de haber robado a tanta gente y dijo que iba a devolver 4 veces más si a alguien le había robado. En el medio, entonces, luego de esa historia está esta, y luego viene lo que hace Jesús cuando va a entrar a Jerusalén.
Fíjense que dice, después de decir esto, versículo 28, Jesús siguió su viaje a Jerusalén. O sea, ni bien contó esta parábola y enseñó estas cosas, después de esto sigue su viaje a Jerusalén. Y acá miren lo que dice, porque tendemos a recordar esta historia cuando hablamos, por ejemplo, del Domingo de Ramos, ¿no? Previo a Pascua, pero nos olvidamos de muchas cosas que venían siendo anunciadas por Jesús, como veíamos en esta parábola, ¿no? Y entonces dice el versículo 28, después de decir esto, Jesús siguió su viaje a Jerusalén. Cuando ya había llegado cerca de Betfagé y Betania, junto al monte que se llama de los Olivos, envió a dos de sus discípulos, diciéndoles, vayan a la aldea que está enfrente y al llegar encontrarán un burro atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle que el Señor lo necesita. Los discípulos fueron y lo encontraron todo como Jesús se lo había dicho. Mientras estaban desatando el burro, los dueños le preguntaron, ¿por qué lo desatan? Ellos contestaron, porque el Señor lo necesita. Y poniendo sus ropas sobre el burro, se lo llevaron a Jesús y le hicieron montar. Conforme Jesús avanzaba, la gente tendía sus propias ropas por el camino. Y al acercarse a la bajada del monte de los olivos, todos sus seguidores comenzaron a gritar de alegría y alabar a Dios por todos los milagros que habían visto. Decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos fariseos que había entre la gente le dijeron, Maestro, reprende a tus seguidores. Pero Jesús les contestó, les digo que si estos se callan, las piedras gritarán. Y quisiera que pusiéramos acento en este versículo, que es el versículo clave de este mensaje. Repito, versículo 40. Pero Jesús les contestó, les digo que si estos se callan, las piedras gritarán. Cuando llegó cerca de Jerusalén al ver la ciudad, Jesús lloró por ella, diciendo, si entendieras siquiera en este día lo que te puede dar paz, pero ahora eso te está escondido y no puedes verlo, pues van a venir para ti días malos en que tus enemigos harán un muro a tu alrededor y te rodearán y atacarán por todos lados y te destruirán por completo. Matarán a tus habitantes y no dejarán en ti ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el momento en que Dios vino a salvarte. Fin de la cita acá, fin del pasaje que estamos leyendo. Bien, hasta acá vamos a leer. Después, obviamente, sigue, Jesús habla de la purificación del templo y demás, pero me interesaba particularmente que entendiéramos algo. La parábola que Jesús contó anteriormente se relaciona estrechamente, y a veces lo pasamos por alto, con esto que Jesús le acaba de decir a los fariseos en este último pasaje. Fíjense que los fariseos cuestionaban los gritos que la gente hizo respecto a proclamar algo. ¿Qué proclamaban? Decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Estaban proclamando con su boca, diciendo que Jesús, en cierta forma, era el que esperaban, ¿verdad? Era el Mesías, era el Salvador. ¿Y qué hacen los fariseos? Los hacen callar. Y ahí es cuando Jesús les dice, les digo que si estos se callan, las piedras gritarán. ¿Por qué me parece interesante comparar o relacionar estas dos partes que van justamente unidas y que tendemos a separar? Porque Jesús venía hablando de que sus servidores de alguna manera habían recibido de parte de Dios cosas que eran en este caso dineros, ¿verdad? En otro contexto está el tema de los talentos, que eran las monedas de la época. Pero mientras algunos entierran lo que Dios les dio, otros lo hicieron fructificar, producir y traer más fruto. Cuando acá los fariseos quieren hacer callar a Jesús, ¿qué les dice Jesús? Si ellos se callan, las piedras gritarán. Y yo creo que este tema es algo que a mí me ha venido rondando en la cabeza mucho últimamente, porque yo desde hace unos años noto que se está dando un proceso en en nuestras sociedades occidentales especialmente, y es que muchas personas que no provienen directamente del pueblo de Dios, aparentemente, o no vienen de las filas de la iglesia, o por lo menos no de las iglesias evangélicas, en muchos casos
uno está notando que en la cultura, en la sociedad, en la política y en el mundo que nos rodea, están diciendo un montón de verdades que los hijos de Dios decíamos a veces en nuestras iglesias, en nuestros ambientes, cuando predicábamos, quizás en contextos más reducidos, y uno está notando que hay un grupo de personas, es cierto que no mayoritarios, pero sí un grupo de personas que su impacto muchas veces termina siendo grande. Están diciendo muchas cosas que nosotros sostenemos o compartimos, no en todo quizás, pero sí en muchas cosas, pero no está dicho desde las filas de las iglesias o desde las filas de muchos hijos de Dios, ¿no? Y yo personalmente me he preguntado por qué pasa esto, ¿no? Es decir, por ejemplo, gente que está diciendo cómo debería ser el orden de la familia, cómo debería ser el orden de cómo buscar la paz o la justicia, cómo debería ser, eh, digamos, la manera de ejercer la libertad frente a la fe, es decir, poder ser libre de creer y de sostener tu fe sin que otros te rechacen por esto, cómo debería ser el hecho de poder vivir ciertos valores que nosotros siempre hemos defendido, predicado, pero quizás hace unos años nosotros predicábamos sobre esto, hablábamos sobre esto, pero por ahí parecía que la sociedad hacía oídos sordos o la cultura en general no escuchaba, no daba espacios para oír esto o eran esfuerzos muy aislados. Y ahora uno está viendo con una revolución que se ha venido dando en los últimos años, que es, por ejemplo, las redes sociales, lo que tiene que ver con espacios no convencionales de difusión y comunicación, el crecimiento de lugares de comunicación que son eh, eran periféricos antes y ahora pasan a ser centrales. Por ejemplo, hoy en día uno ve que hay gente que tiene sus canales de YouTube o en TikTok o en distintos espacios y distintas redes que tienen más seguidores que los medios oficiales de comunicación, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso ha cambiado totalmente la dinámica de la comunicación. Entonces, uno ve, por ejemplo, personas que a veces cambian elecciones en países no ellos solamente, pero sí contribuyen muchísimo a que esto pase, y yo lo he venido viendo. Por ejemplo, personas que desde sus redes mandan a votar a tal o a cual en tal o cual país, pero además lo hacen en distintos países, ¿no? Dicen, en tal país, los que me siguen, que son de tal país, apoyen a tal o cual candidato, porque hay que cambiar esto y lo otro. Otros en otros países dicen, vayan, o sea, dicen sobre otros de otros países, le dicen, vayan y voten al otro y uno empieza a ver que se arman bases de personas que generan transformaciones y después esto trae cambios en las naciones de distinta forma. Esto puede traer cambios para bien o para mal. Son simplemente cambios que uno puede visibilizar, que antes no estaban. Por ejemplo, nosotros podemos grabar esto hoy en día y difundirlo a muchas personas y antes quizás esto lo compartíamos en un grupo más reducido porque no teníamos los medios tecnológicos, porque no existía esta tecnología hace unas décadas atrás o hace unos años atrás. De hecho, nosotros empezamos a usar muchas de estas estrategias a partir de la pandemia, pero en realidad podríamos haberlas usado muchísimo antes. Sin embargo, no las usábamos. Y a veces me he preguntado, ¿no será que eso representa, esa actitud representa la misma que Jesús estaba diciendo aquí? Es decir, a veces como hijos de Dios estamos como en un sueño, ¿no? Donde no nos damos cuenta para qué Dios nos quiere usar. Y quizás nosotros tenemos un talento, un don, donde nos puso en un trabajo, en una profesión, en un barrio, con amigos, con familia, para que ejerciéramos determinadas influencias, para que hiciéramos algo con eso que nos da, y puede ocurrir, y eso cada uno lo sabrá, ¿no? Es un llamado a cada uno, empezando por mí mismo, pero yo me he dado cuenta, por ejemplo, que a veces me he preguntado por qué esto que ahora estoy haciendo o que estoy empezando a utilizar algo como esto, porque antes no lo usaba, ¿no? Y a veces
no hay respuesta. A veces es simplemente que la comodidad o la manera en la que hemos incorporado en nuestra mente un chip para hacer determinadas cosas, no lo usábamos, ¿no? Quizás yo sentía que tenía que hablar de una forma tradicional a determinadas personas. Yo, que cuando digo yo me refiero a cualquier persona, ¿no? Es decir, quizás pensemos que tenemos que, no sé, trasladar nuestra fe o nuestra comunicación del Evangelio de cierta forma, pero no de otras. Y eso no es así. Es decir, Jesús nos enseñó a usar siempre muchas modalidades diversas. Nosotros durante años, por ejemplo, hacíamos diferentes actividades en distintos ministerios que estábamos. Por ejemplo, en Ministerios Juveniles Cristianos teníamos el Club Bíblico, que era una actividad interdenominacional donde predicábamos el Evangelio a distintos tipos de personas y los invitábamos a espacios donde escuchaban el Evangelio. Pero claro, en aquel momento que no había toda esta explosión de redes, explosión de comunicación, explosión de formas de contacto, uno convocaba una reunión, por ejemplo, para dialogar sobre ciertos temas y capaz que uno podía apuntar a que vinieran 15, 20, 30 personas, a veces menos, porque era un espacio para reflexionar, un grupo pequeño, pero hoy en día, por ejemplo, muchas iglesias que incorporan esas formas de comunicación concreta, ¿no? Lo que son, por ejemplo, los grupos pequeños, etcétera, en realidad se han dado cuenta muchos de que con la tecnología actual uno puede replicar y tener muchos grupos en simultáneo, ¿no? Eh, y tener muchas personas que se conecten en distintos lugares, en distintos momentos, de distinta forma. Nosotros no hemos perdido la comunión entre nosotros al conectarnos, pero también es importante la presencia, digamos, física para tener el abrazo, el encuentro, el afecto del diálogo que se da de otra forma. Entonces, a veces, por ejemplo, puede ocurrir que tengamos personas a nuestro alrededor que, digamos, reciben de parte de nosotros no todo lo que podríamos darles, sino que por ahí pueden estar recibiendo una parte, pero hay otros que han entendido que la comunicación debe ser dirigida de otra forma y están a veces trasladando esto a otras personas que quizás en las filas de la iglesia no lo están haciendo, ¿no? Y hay gente que, yo he visto personas que no vienen, como dije, del ámbito de la iglesia y que son muy populares hoy en día y publican libros donde los leen miles y miles de seguidores o hasta millones incluso, y que plantean muchos valores que ellos entienden que la sociedad ha ido perdiendo y que ha ido eh, abandonando, y que nosotros como iglesia los hemos compartido esos valores y predicado siempre, y uno se pregunta, ¿y por qué desde dentro de la iglesia no existe ese nivel de exposición tan potente? O no es que no exista, existe sí, pero a veces hay ciertas personas que dicen cosas que deberían decirlas los creyentes, pero que muchas veces no las dicen, ¿no? Y uno se pregunta, ¿y por qué? Bueno, no lo sé, puede ser que sea porque esas personas entienden que su exposición puede ser de otra manera, porque entienden que o quizás no han actuado, pero claramente Dios usa a los que Él quiere para hacer su voluntad, ¿no? Y a mí me deja pensando este pasaje, porque fíjense que Jesús les estaba diciendo, por un lado les enseñaba a los discípulos que no tenían que ser como esas personas que enterraban sus talentos, su talento, es decir, su dinero, ¿no? Que eso que Dios les dio para administrar, que lo enterraban o lo malgastaban o no lo hacían producir, ¿verdad? Sino que Dios les estaba diciendo, Jesús estaba diciendo con esta parábola que Dios nos dice, producí con lo que te doy, fructificá, generá un proceso de transformación a tu alrededor con lo que te di, que sea una bola de nieve. Obviamente eso a veces no es constatable, porque no podemos medir el impacto de las cosas que sembramos, porque es Dios el que da el crecimiento, pero nosotros tenemos que sembrarlo. ¿Cómo lo sembramos? A veces puede ser hablando en una plaza, a veces puede ser compartiendo una película, a veces puede ser hablándole a mi compañero de trabajo, a veces puede ser haciendo una actividad de iglesia en un parque, a veces puede ser ir al cine. La otra vez fuimos con los jóvenes de la iglesia, fuimos a ver una película al cine y después de la película, no era una película cristiana, pero fuimos a ver la película y después nos juntamos a analizar lo que vimos en la película y a ver qué nos diría la Biblia respecto a eso que vimos, ¿no?
y compartíamos el Evangelio y había chicos nuevos que nunca había un chico, por ejemplo, que nunca había venido, nunca había estado en la iglesia y escuchó el Evangelio de esa forma y luego comimos juntos. Pero cada uno de nosotros debe pensar y meditar, ¿qué estoy haciendo con los talentos y los dones que Dios me da? ¿Me los guardo para mí mismo? ¿Hablo con los vecinos? ¿Salgo por el barrio? ¿Salgo en mi trabajo a dialogar con la gente? ¿Le hablo a mis familiares que aún no conocen a Cristo? ¿Comparto los mensajes de la reunión? Cuando me llega el link sobre lo que se predicó en tal o cual reunión y en el canal de YouTube, que tenemos un montón de mensajes, ¿los estamos dispersando, los estamos compartiendo a otros o nos lo estamos guardando para nosotros? ¿Estamos haciendo que los devocionales que recibimos todos los días, que se comparten en el grupo, los estamos compartiendo con otras personas? ¿Estamos diciéndole a otras personas lo que Dios va haciendo en mi vida? ¿O la reunión en esta, por ejemplo, que nosotros estamos reuniendo, es una reunión donde, bueno, queremos retroalimentarnos entre nosotros? Si creemos que la finalidad de una actividad como esta es solamente retroalimentarnos entre nosotros, estamos equivocados, en realidad. Nosotros tendríamos que entender que la finalidad del espacio de comunión y de alabar juntos al Señor es necesario para que su presencia nos llene, nos invada, nos nutra, pero después todo eso, el resto de la semana tiene que explotar hacia afuera. Tiene que poder hacer que otras personas conozcan a Cristo a partir de nosotros. Tiene que ayudar a que otras personas crezcan en el Señor a través de nosotros. Y si no, lo que va a pasar es que las piedras van a hablar. Y cuando hablamos de las piedras, nos referimos a todos aquellos que ni siquiera son creyentes, quizás, pero están diciéndole a la sociedad a los gritos las verdades que Dios quiere que nosotros digamos, ¿no? Entonces, la conclusión es que esa proclama que el pueblo dio cuando Jesús entró ahí se relaciona estrechamente con la parábola anterior, porque Jesús le dice a los fariseos, ustedes quieren que esta gente se calle. Bueno, les digo algo, si ustedes los hacen callar a ellos, miren que igual las piedras van a hablar. O sea, la proclamación del Evangelio va a llegar. Y muchos religiosos, hoy en día, que podemos ser cualquiera de nosotros, ojo con eso, porque a veces pensamos que los religiosos son los demás, los fariseos son los demás, y no nosotros. Pero nosotros también muchas veces actuamos como fariseos. Entonces, ojo con decir, porque el otro, mirá, ¿por qué el otro hace esto? ¿Por qué hace el otro? Bueno, ¿y yo qué estoy haciendo? Para que la piedra no hable. Estoy compartiéndole a las personas en mis espacios de influencia el Evangelio. Estoy siendo fiel al Señor y estoy viviendo en santidad para que los demás vean en esa santidad que mi fe es genuina. O va a pasar que yo le hable a otros y los demás digan, pero ¿y qué te voy a escuchar a vos? Si vos mirá cómo estás viviendo. Mirá cómo estás viviendo en tu vida familiar, en tu vida eh, interna, en tu vínculo con los demás, en tu vida eh, con tus debilidades, en tu vida con tu economía, en tu vida respecto a lo que es tu influencia y lo que ven los otros en vos. Si vos estás viviendo de esa forma, a mí no me está aportando algo que realmente quiera. No estoy hablando de nosotros, en este caso directamente, estoy hablando de cualquier persona, de mí, de vos, de cualquiera que tiene que explorar en su interior y mirar y ver qué ven los demás en uno, ¿no? Y esto es un desafío para cada uno de nosotros, que los demás realmente, cuando miremos, veamos qué impacto estamos generando y si el impacto no es, que el impacto, digamos, no sea hacia nosotros, sino que sea hacia Cristo. Porque lo que Dios nos llama es a que reflejemos a Cristo a través de nosotros, que sea Cristo en nosotros. Pero para hacer eso tenemos que tener comunión con Él. Si no tenemos una comunión que se gesta desde la oración, desde el ayuno, desde la profundización en el estudio de la palabra de Dios, desde empezar a predicar desde lo más mínimo a lo más macro, donde Dios nos ponga. Y cuando digo predicar, no estoy hablando de ponerse con un parlante a predicar necesariamente, hablo del evangelismo en lo relacional, en el hablarle a todas las personas que nos rodean, en compartir estas verdades con otros. Bueno, cuando empecemos ese proceso, las transformaciones se van a ir dando naturalmente porque hay muchas personas
siempre va a haber muchas personas necesitadas de escuchar ese mensaje y donde la obra de Dios va a seguir avanzando. Y nosotros somos simplemente una pequeña, ínfima parte de lo que Dios está haciendo en todo el mundo. Pero nosotros tenemos que ocupar nuestro lugar, porque si no lo ocupamos nosotros, lo van a ocupar las piedras. Y qué triste que las piedras hagan lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Entonces, si Dios te dio talentos, si Dios te dio dones, si Dios te dio una profesión que te puede abrir las puertas para servirlo en muchas cosas, si Dios te dio recursos, te dio cosas para hacer, si te puso una carga en el corazón, empezá a ver cómo proyectarla y empezá a capacitarte. Hay gente que dice, no, porque esto lo tiene que hacer otro porque yo no estoy capacitado. Bueno, empezá a capacitarte. ¿Qué haces con tu tiempo libre? ¿Qué haces con tu tiempo luego de jubilado? ¿Qué haces con tu tiempo si no estás estudiando? ¿Qué haces con tu tiempo cuando volvés de trabajar? ¿Qué haces con tu tiempo con tu familia? Y todo eso puede explotar en bendición para otros si empezamos a crear, si somos creativos en la manera de ejercer esa influencia. Esto es lo que quería compartir con ustedes hoy, que el Señor nos ayude a hablar para que no hablen las piedras y a actuar para que no actúen las piedras, para que cuando esa verdad que debe ser proclamada y esa vida que respalda esa proclamación no la terminen haciendo las piedras, sino que seamos nosotros, ¿no? Los que somos los canales para que esa siembra dé fruto. Que el Señor nos bendiga y podamos aplicar esto en nuestras propias vidas. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú nos llamas a ser Cristo en el mundo, Señor, a actuar guiando, guiados, Señor, por el Espíritu Santo, guiados por el Señor Jesucristo en cada andar, en cada tránsito por el que andamos aquí, Señor. Ya sea en las calles, ya sea en los barrios, ya sea en el ómnibus, ya sea en el trabajo, ya sea eh, en la familia, ya sea en las redes sociales, en el espacio virtual, en cualquier lugar donde frecuentemos, Señor, que tu luz esté brillando a través de nosotros ahí. Que como iglesia, Señor, nos muestres cada cosa que debemos hacer, entendiendo que las fronteras cada vez son menos. Señor, que las fronteras, las divisiones entre los países, entre las iglesias, entre los lugares son cada vez menores, Señor, porque la tecnología nos permite hoy trasladarnos de un lugar al otro, ser influencia en simultáneo en muchos espacios, con estas grabaciones, con nuestro caminar diario como iglesia, nos multiplicamos en nuestros lugares de influencia, pero que cada uno de nosotros pueda hacer su parte en su lugar, que no nos encerremos en nuestras casas, que no nos encerremos en nuestros lugares seguros, que no nos encerremos en nuestros propios intereses solamente, sino que podamos abrirnos a relacionarnos con los demás, a llevar esta palabra a otros, a darnos cuenta de que somos útiles en tus manos, que somos valiosos para ti, porque vos has decidido elegirnos a nosotros y no a las piedras. Por eso, gracias, Señor, por tu amor y tu gracia. Te adoramos y pedimos que podamos aplicar estas cosas. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.